Buenas noches, chicos. Bueno, para recordarles de que el día de mañana ustedes tienen una evaluación en la plataforma, ¿ya? Es con respecto a las actividades 5, 6, 7 y 8, con la de hoy día, ¿ya? No se olviden, por favor, entren a partir de las 8 de la noche hasta las 23 horas con 59 minutos. Pero claro, entren con tiempo para que no tengan problemas de enviar su examen, ¿ya? Avísenle a todos sus amigos, hacerles recordar. Ya ustedes saben que es la semana, la octava semana, y con esto terminamos 2 meses de actividades, y lógicamente sumando esa nota del primer mes con la de ahora, ya sale una sola nota, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden de mañana ingresar a su plataforma de 8 a 23 horas con 59 minutos para que den su examen que corresponde a 20 preguntas, ¿ya? 20 preguntas de las actividades 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces no se olviden, por favor. 5, 6, 7 y hoy día 8, ¿ya? En la actividad 5 hablamos de estrategias, ¿no? En la actividad 6 hablamos de la evaluación de esas estrategias. En la actividad 7 hablamos del periódico mural, y en la octava hoy día vamos a hablar del rotafolio y folletos. Entonces, sobre esas actividades va a ser la evaluación que vamos a brindar mañana, ¿ya? Vamos a rendir mañana, no se olviden, por favor. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna inquietud? Por favor, háganla ahorita para que, mientras estamos esperando que lleguen los demás chicos, ¿ya? A ver. ¿Alguna inquietud con respecto a lo que estamos conversando? Digan nomás, chicos. Pregunten. Me hizo una pregunta. Dime. Sobre lo que es usted por si acaso ha habilitado algunas sesiones para poder enviar las tareas. Claro, yo las he estado habilitando durante toda la semana, como yo les estaba avisando. Disculpe, ¿desde qué sesión ha habilitado? Yo habilité las 5, 6, claro, las 5 y las 6, que son las que estaban en ese momento que muchos chicos me dijeron que no, yo veía que no mandaban. Entonces yo las habilité. Ajá, sí, justamente, yo también me faltó, justamente sobre la sesión 5 me faltó enviar, y cuando yo quería enviarlo no me salía habilitado, por eso le consulto. Es que seguro has entrado después de la fecha habilitada. Yo siempre por eso le digo, ustedes entren a su grupo de WhatsApp, señorita. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp con el cual, con la delegada, yo siempre me estoy comunicando. Pero, o sea, ¿hasta cuándo estaba habilitado? ¿Hasta el día de ayer? Porque yo anteayer fue que ingresé. Pero señorita, pregúntale a las chicas, las actividades 5 y 6, yo las habilité justamente ya de semanas pasadas, se las he habilitado hasta, a ver, déjame recordar, hasta la semana anterior, el día, me parece, que se lo diga a su delegada, más preciso, ahí está, ella tiene las fechas. Y después, las 7, bueno, estaba dentro de las fechas que las hemos programado, o sea, no había necesidad de habilitarla, ¿no? Porque ahí he visto varios chicos, ya han ido mandando sus trabajitos, aunque faltan algunos que le faltaba enviar el trabajito del periódico mural. Bueno, hay algunos que han tomado mucho más interés y lo han hecho, y lo han hecho bonito. Entonces, de eso se trata. Es que lo que pasa es que seguro tú no entras al grupo de WhatsApp de ustedes, de repente tú no entras. Sí, entro, solamente era una consulta que le quería decir. No, sí, hijita, yo todo eso, la señorita le ha estado seguro reenviando las notitas, eso. Voy a ver si esta semana también, pero yo la habilito por un día o 2 días, ¿ah? Porque es lógico, ya tienen que estar hechas esas tareas. Pregúntele a sus amigos, ¿ya? Bien, entonces, chicos, ¿alguna otra preguntita, otra inquietud? Guamán Jiménez.
Ya. Estése al tanto, señorita Muñante, ¿ya? En esta semana la voy a habilitar de nuevo, ¿ok? Ya, Miss, muchas gracias. Ya. Bien, chicos, entonces empezamos, ¿ya? Bien. Un ratito. Bien. Bien, hoy día vamos a conversar continuando con los instrumentos y medios de promoción, ¿no? De educación para la salud. Hoy día nos toca hablar acerca de lo que es el folleto y el rotafolio, ¿ya? Pero en general vamos a hablar de los materiales en general y luego vamos a explicar todo lo que corresponde a folletos y rotafolio, ¿ok? Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, materiales educativos. Estas son muchas ayudas que se utilizan para lograr un mejor objetivo con respecto a el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, más palpable, hacer más palpable lo intangible, más próximo lo remoto, ¿no? Acercarlo más personal lo impersonal, esto te va a ayudar, más presente que todo lo pasado, porque así debe ser, ¿no? O sea, más tratar sobre el presente, más concreto, o sea, algo más objetivo, ¿no? Que lo abstracto. Ahí lo vamos a ver. Demoró un poquito. Bien, aquí vamos a ver, ¿no? Que son estos materiales educativos, ¿no? Y estos vienen a ser instrumentos que se utilizan en educación para la salud, sobre todo para facilitar, ¿no? La comunicación entre el educador y el educando. Lógicamente, esta comunicación entre el educador y el educando va a facilitar muchísimo lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, es un excelente objetivo. Mire, ahí hay ayudas, por ejemplo, cuando se trata de un curso de anatomía, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven ahí un cuerpo humano que se arma, se desarma, de tal manera que el alumno logre ver, captar dónde están los órganos vitales, ¿no? Y bueno, la parte fisiológica es las funciones de cada uno de esos órganos, ¿no? Pero en este es un material maravilloso con respecto a una unidad didáctica que es de anatomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la finalidad genérica, ¿no? Es ayudar a construir el conocimiento de las personas que están implicadas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y lógicamente puede tener un planteamiento informativo o didáctico, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver los diferentes tipos de materiales que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los tipos de materiales dependen del objetivo principal. ¿A qué es lo que quieres tú lograr, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un punto bien interesante cuando se habla de materiales que se dirigen a la sensibilización, ¿no? Entonces aquí en esta parte de la sensibilización, cómo y qué tipo de materiales se va a utilizar aquí, ¿no? Por ejemplo, estos pueden ser, miren, carteles desplegables. Nosotros vemos, ¿no? Vemos muchas carteles en las calles, a veces cuando, por ejemplo, hacen propaganda de algo. Yo, por ejemplo, veo de la municipalidad, ¿no? Que dice, señor contribuyente, que los impuestos hay una amnistía para pagar de tal fecha, tales impuestos, son carteles grandes, en la cual
van informando, las personas leen, se enteran, y bueno, y acuden porque dan también, o sea, ciertas facilidades de pago, etcétera, ¿no? También a través de desplegables que pueden venir en los periódicos, etcétera. Folletos que se entregan en la calle, o tal vez también páginas web, ¿no? A través de las redes sociales. Eso es lo que está de moda hoy día. Y bueno, también otros de estos materiales, tenemos, por ejemplo, los que tienen como finalidad favorecer una investigación, por ejemplo, en relación con una iniciativa en el caso de promoción de la salud, ¿no? Por ejemplo, modelos de encuestas, guías para entrevistas que se le hace a la población o a la comunidad a la cual tú te estás dedicando a trabajar o van a emprender un proyecto o algo, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? De esas guías para entrevistas, encuestas que ayudan muchísimo en este proceso, ¿no? Y bueno, que tienen como, por ejemplo, un objetivo, ¿no? Un objetivo que es el favorecer el análisis y la profundización, ¿no? Sobre un aspecto relevante, ¿ya? De la situación de salud o del problema que se haya reconocido en esa comunidad, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver también, a ver, mire, por ejemplo, aquí vemos diferentes cuadritos, miren. En el 1, ¿no? Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Ya, ese es un objetivo muy interesante, ¿no? Porque todavía, desgraciadamente, tenemos población que pasa necesidades. Educación, el punto 2, educación básica para todos, es un derecho, ¿no? De todos los ciudadanos que tengan derecho a la educación. Igualdad, por ejemplo, de oportunidades para el hombre y la mujer. Sí, se hace mucha propaganda sobre esto, pero todavía hay fallas en eso. Aquí en el punto 4, ustedes dicen reducir la mortalidad infantil. Es un deseo realmente de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, a través de qué formas, ¿no? De qué maneras, qué pasos en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación es uno de los instrumentos de la cual nos valemos para llegar a lograr este tipo de objetivos, ¿no? Educaríamos, por ejemplo, a las madres gestantes, que lógicamente llevan en su ser a un futuro niño, y desde ahí parte, ¿no? La educación a esas madres gestantes. Mejor salud, por ejemplo, en la madre gestante, ¿no? Educarla, ¿no? Bueno, hoy día vemos mucha incidencia de madres adolescentes y ahí está un problema muy grave en nuestra sociedad, porque una niña embarazada realmente presenta muchos riesgos durante la gestación. Es un cuerpo inmaduro que lógicamente se ve sobrecargado de hormonas, porque así es cuando uno está gestando, y muchas veces, muchas de esas niñas no logran llegar a cumplir ese papel de ser madres, porque hay muchas que mueren en el proceso, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la educación es muy importante para los padres y madres de familia para evitar ese embarazo en los adolescentes, ¿no? O sea, en el aspecto de que nosotros cuando eduquemos a nuestras niñas, educarlas y de tal manera que le concienticemos, hacerle mucho énfasis de que más importante en esos momentos es su estudio, su preparación para lograr un futuro, y el día que ella tenga una familia o planifique tener sus hijos, sea una persona que sea empoderada, que logre tomar sus decisiones, que tenga un trabajo o una profesión. Entonces, al lograr un objetivo de ese tipo sería mucho mejor, porque de esa manera evitaríamos tantas muertes en adolescentes, ¿no? Gestantes. Bien, por ejemplo, también avanzar en la lucha contra las enfermedades infecciosas, asegurar el medio ambiente a través también todo eso a través de la educación, ¿no? Y lograr, por ejemplo,
una salud efectiva para todas las comunidades, ¿no? Para todas las familias. Bien, aquí, por ejemplo, el material informativo también debe formar parte del contexto, ¿ya? De una intervención en educación para la salud, ¿ya? Aquí vamos a ver que no es un elemento independiente por sí mismo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo en estas imágenes la misión, la visión, ¿no? Que se debe lograr en algo que tú te comprometas a emprender, ¿no? Reglas para usar computadoras, en fin, cuando se trata de educación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este material informativo, por ejemplo, tiene que ajustarse, ¿no? A los objetivos educativos definidos claramente, ¿ya? Aquí vemos que dicha intervención, ¿no? O sea, eso debe ajustarse a la realidad, ¿ya? Su función, por ejemplo, vamos a ver que es la de apoyo en ese contexto, que nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, aquí ven ustedes unos folletitos, ¿no? Toma este libro, la lectura es la puerta, más lectura, menos televisión, para viajar lejos. O sea, son puntos bien interesantes, motivadores, ¿verdad? Porque hoy día ya prácticamente los libros se están olvidando. Las personas tú las ves todo el tiempo con el internet, con el ¿cómo se llama? Con el Google, y el Facebook, y todas las redes sociales. Y ya realmente ya no están agarrando libros. Entonces, nunca olvidemos, ese libro te abre las puertas a muchas oportunidades. Por eso es muy bueno leer un libro. En un libro te trae muchas enseñanzas, conocimientos, y sobre todo, va a nutrir tu cerebro, ¿no? Con ese conocimiento intelectual que adquirimos a través de la lectura. Leyendo un libro, nosotros vamos a entender, conocer la letra escrita, escribirla adecuadamente porque la conocemos cuando leemos, ¿se dan cuenta? Entonces, más lectura, menos televisión, es cierto, porque estamos más tiempo en la televisión o en las computadoras o en las internet que en agarrar un libro, ¿no? Leer un libro, ¿ya? Entonces, pero para esto hay que motivar, enseñar a leer y sobre todo también hacer una buena comprensión de lectura. Entonces, no es leer por leer, sino comprender, hacer una interpretación de esa lectura, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a leer. Y bueno, todos estos materiales se utilizan como instrumentos de apoyo, ¿ya? Y lógicamente, de apoyo que te va a ayudar mucho en el trabajo, ¿no? Y también existen estos criterios de calidad del material informativo y educativo. Bueno, O'Donnell, por ejemplo, es un pedagogo, ¿no? Un profesor, un maestro. Ya él dice que propone, por ejemplo, prestar atención a los siguientes elementos, ¿no? Por ejemplo, él habla de objetivos que debemos tener definidos claramente. Aquí en estos objetivos definidos deben incluir lo que el usuario necesita y que debería señalar claramente lo que cubren y lo que no. Entonces, él también nos muestra que estos tienen que tener una relevancia de la información, ¿no? Y que esta información debe abarcar lo que el usuario necesita, ¿ok? Bien, también nos dice que esta debe tener exactitud de la información que se está brindando, ¿no? Porque muchas veces se va a ver que hay una confrontación entre dar suficiente información para permitir al público comprender, miren, los puntos principales de su proceso, y muchas veces perderse en los detalles que dificultan la comprensión, ¿ya? Entonces hay que ser exactos en la información para que sea mejor comprendida. Otro punto, el punto D, ustedes van a ver que dice que accesibilidad, comprensión y aceptabilidad, ¿ya? Aquí nos dice él, por ejemplo, que en cuanto al lenguaje, los medios y la presentación y las vías de distribución de toda esta información deberá ser emitida en distintos lenguajes, ¿ya? Medios
y para un público de distintas culturas, sean hombres o mujeres y sea la edad que sea, ¿ya? Entonces, miren qué interesante, ¿no? En el punto E nos dice, debe ser una información integrada en un servicio sanitario dirigido al paciente. Aquí dice, por ejemplo, unos buenos materiales son aquellos que permiten que todas las personas participen adecuadamente en su propio cuidado. Lógico, esto es mucho mejor, porque a través de esta información integrada, ¿no? En un servicio sanitario, le enseñamos a la gente cómo cuidar su salud, ¿no? A través, por ejemplo, su dieta saludable, de hacer ejercicio, mantener el ambiente limpio, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos puntos que la cual se podría motivar a la gente para que pueda tomar esas medidas, ¿no? Entonces, y sobre todo su autocuidado de las personas, ¿ya? El punto F, por ejemplo, nos habla de que sea esta educación, esta información adecuada para el propósito que queremos, ¿no es cierto? Aquí pensar, ¿no? Que con material informativo se puedan cubrir todos los aspectos del estado de salud o una intervención en salud. Bueno, sobre todo que esto debería ser una serie de materiales de forma que entre todos esos materiales sean capaces de cubrir las necesidades del usuario al cual nos estamos dirigiendo, ¿ven? Sobre todo, a ver, por ejemplo, si nosotros estamos viendo un grupo de personas y vemos que están esperando su consulta médica, vamos a suponer que son madres gestantes, ¿no? Entonces nos dedicamos a ese grupo etario, ¿no? De madres que están esperando, están en la dulce espera, ¿ya? Las educamos con respecto al cuidado de sus controles prenatales, de su alimentación, de su descanso, o sea, cómo debe llevar su embarazo, ¿ok? Entonces es una parte muy importante para que ella, en su autocuidado, está lógicamente dedicándole a ella y a su hijo. ¿Se dan cuenta? Otro punto que también debe ser adecuada para su propósito, ¿no? Entonces aquí nos dice que, por tanto, se considerará que el material es bueno si cubre todos los objetivos propios de ese recurso, ¿ya? Vamos a ver también otro punto que es la identificación de otras fuentes de información y ayuda en el punto G. Ahí lo están viendo ustedes. Ahí se habla de un solo paquete de información, ¿no? Que no puede cubrir las necesidades y preguntas de todo el mundo, ¿se dan cuenta? Porque ustedes saben, cuando hablamos nosotros en salud, hay un sinnúmero de especialidades, de puntos que muchas veces a la gente le interesa, ¿no? Entonces, se tiene que ver qué puntos más importantes y a través de qué fuentes de información podríamos brindar esa ayuda, ¿ya? Y con claridad y relevancia, ¿no? Para que llegue a todos. Entonces, también en valoración, ¿no? de la calidad de la información, debe incluirse fecha de producción, también, por ejemplo, últimas revisiones que se haya hecho de esa información y fuentes usadas que se han realizado para lograr toda esa información. Entonces, son puntos muy interesantes que cabe recalcarlos y tenerlos presentes con respecto a estos criterios de calidad de los materiales informativos. Y bueno, van a ver ustedes, por ejemplo, los criterios, ¿no? Mira, ahí vemos, miren los puntos, ¿no? Cómo evaluar información digital, en el caso de la digital, que ahora está toda la internet y todo eso que estamos conversando. Por ejemplo, navegabilidad, el diseño de la misma, la funcionalidad que tenga, que sea accesible, ¿no? Cuál es el contenido, que sea muy importante y que llegue a todo, la autoría, los autores, actualización y actualidad de esta información en general. ¿Ya? Ahí vemos también que, por ejemplo, el Centro de Salud, ¿no? De Información de Calidad de Salud, ¿no? Propone 3 criterios básicos para valorar la calidad de la información sanitaria. Aquí vemos, ahí está, que esta debe ser precisa, debe ser clara, que tenga mucha relevancia, ¿ya? Precisa, clara, que tenga mucha relevancia, ¿no? En los puntos que se debe tratar sobre esto, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, ustedes están viendo, la internet es una importante fuente de información sobre temas de salud. Cuando ustedes van a hacer un trabajito de investigación, nosotros acudimos a lo que es la internet, ¿verdad?
Hoy es una herramienta muy precisa, nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero hay que saber buscar las páginas o las páginas, las redes, las páginas web, qué sé yo, para hacer una buena investigación, porque no todas también tienen errores. ¿Ya? Yo he ido viendo ciertos puntos que a veces tienen errores. Entonces hay que buscar las páginas más didácticas y más confiables para poder buscar información, ¿no? A ver, por ejemplo, la salud de los adolescentes, el Internet, que hoy en día es lo que nos mueve en estos momentos, ¿no? Es el punto álgido, digamos, en cuanto a lo que es la información con nuestros chicos, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Entonces, 3 de 4 adolescentes todo el tiempo están informando, estaban con la Internet, ¿no? Entonces, vemos que tanto hombres y mujeres, no sé, yo veo la verdad la gente que parece que andan como robots por las calles. Puede haber un buzón abierto y no se dan cuenta y caen al desagüe. Están con el teléfono, pero para todos sitios. Ni siquiera miran por dónde cruzan, por dónde van. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y a lo que me refiero es que el Internet, todo esto es una excelente formación, pero hay que tener también cuidado y cómo controlarla en los niños, en los adolescentes, ¿ya? Porque a veces los chicos se sobrecargan de mucha información. Y otra cosa, que a veces los chicos también entran a páginas prohibidas, ¿ya? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Los padres debemos poner filtros para páginas que no son aptas para niños o adolescentes, ¿ok? Ese es nuestro trabajo como padres de familia. Nosotros no podemos dejar eso al vecino para que lo vea. Tú eres el padre o la madre que es la responsable de esos adolescentes, de esos niños, entonces hay que preocuparse por eso, ¿no? Entonces hay que poner filtros en esas páginas que no son aptas para esos jóvenes. ¿Ok? Bien, vemos también que la Unión Europea ha elaborado un documento marco para establecer una serie de criterios de calidad de la web en salud. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ellos dicen impulsar la creatividad de los productores de la información y aumentar la capacidad crítica de los diferentes usuarios, ¿no? Toda la gente que consume esa información. Y los criterios para valorar la calidad de las páginas web en salud son 6, por ejemplo, ¿no? Transparencia y ética, ¿no? De la entidad editora. O sea, el que informa algo tiene que hacerlo con mucha transparencia, veracidad y ética, aplicando la ética, ¿ok? Bien, la autoría, o sea, el que escribe, el autor de ese artículo, tiene que ser claramente identificado, ¿no? O sea, quién es, de qué se trata, ¿no? En el punto C ven la actualización y evidencia de la información, ¿ve? O sea, que se vea la actualización y evidencia de la información, que es verídica. En el punto D se ve la responsabilidad y rendición de cuentas de la productora de la información, ¿no? O sea, que sean serias, que sea accesible, ¿no? A la información, que las personas tengan esa accesibilidad, ¿no? Y también intimidad y protección de datos de las personas y usuarios, con todo respeto, ¿no? Por ejemplo, aquí están viendo un folletito, ¿no? Jóvenes, miren, seguridad y salud en el trabajo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y estudian. Entonces, miren, en esta propagandita dice, trabajando juntos para la prevención de riesgos. Esto es muy bonito porque miren, ahí ven a un equipo, ¿no? Trabajando, profesionales en equipo, trabajando en equipo, ¿ven? Como una cadena, ¿no? Anclas, eslabones de una cadena que trabajan juntos. ¿Por qué? Para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Depende en el ámbito que tú te desempeñes, ¿no? Ahí vemos también, por ejemplo, en esta metodología de análisis de un material en educación para la salud, por ejemplo, vamos a ver que es útil plantearse algunas cuestiones o cuestionarse algunas preguntas, ¿no? Para valorar si un material educativo en educación para la salud cumple los criterios de calidad, porque eso también hay que valorar, ¿no? Es útil plantearse las siguientes pues, preguntas, ¿no? O sea, o criterios que debemos tener, ¿no? Aquí, por ejemplo, preguntarnos,
¿Es un material aislado o forma parte de un programa más amplio? ¿Cuáles son sus objetivos? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Se ha realizado alguna experimentación previa con respecto a esa investigación? ¿Se identifica en ese material, por ejemplo, a los destinatarios a través de textos, dibujos, figuras, etcétera? ¿Se ve el mensaje es claro y comprensible? O sea, que sea comprensible, sencillo, conciso. Se ve también en estas metodologías si la información es exacta y actualizada, que sea actualizada, ¿ya? Y bueno, ¿hay errores en el contenido? Son preguntas, ¿no? ¿Va acompañado de guía didáctica o instrucciones de uso? Eso es muy importante. ¿Cuáles son los valores que promueve explícita o implícitamente esos mensajes o ese material, ¿no? Resonancias que puede provocar en el destinatario pueden ser ideológicas o afectivas. O sea, ¿cuál es el mensaje, no? ¿Es atractivo para el lector? O sea, en cuanto al texto, a las imágenes. ¿Estimula la comunicación en torno al tema propuesto? O sea, todo eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Cumple los objetivos para los que fue diseñado? ¿Tiene un enfoque positivo, ¿no? Favorecer la autonomía de las personas. Posibilidad de evaluación del material, es posible evaluarlo. Valoración de elección de soporte, ¿no? O sea, beneficio didáctico, etc. Entonces, son varios puntos que se deben tener presente en cuanto a esta metodología de análisis del material en educación para la salud. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver etapas en la elaboración del material educativo, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que la publicación de un material informativo o educativo es el resultado, ¿no? Es el resultado de un proceso, ¿ya? De elaboración, de supervisión y coordinación. ¿Se dan cuenta? Es todo un trabajazo, ¿no? No solamente es así, es grande, es todo un proceso de elaboración de ese material, de su supervisión y de la coordinación. Entonces, este proceso también tiene etapas, ¿ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? El fondo, por ejemplo, de valoración de sus necesidades de ese material, ¿ya? En conjunto, el programa, ¿no? Por ejemplo, ¿hay instrumentos disponibles de utilidad similar? ¿Llegará a todos los destinatarios, a todas las personas a las cuales queremos llegar? ¿Qué intereses subyacen en la edición del material? ¿Existen medios y tiempo para hacerlo bien? Hay que proyectarse adecuadamente, ¿no? Y en cuanto a definición y objetivos específicos con la mayor precisión posible, también un sondeo previo, ya respecto al material, ¿no? Acerca de qué características debe tener en su inserción en el programa. Los materiales educativos pueden utilizarse con diversas funciones, ¿no? Motivación, refuerzo, carteles, folletos, cuentos, fichas didácticas, materiales audiovisuales, historias, casos, etc. Hay un sinnúmero de ayudas que pueden ayudar en este sondeo, ¿no? Y bueno, la elaboración en equipo, ¿no? De todos los profesionales que participen en ese trabajo, ¿no? Y bueno, la experimentación, que utilizarla en una situación parecida a la real, funciona. Hay atracción, comprensión, aceptación, identificación con respecto a esto. ¿Bien? Aquí vemos, por ejemplo, el fondo documental está constituido por diversas tipologías, ¿no? Ahí lo ven, miren, área de intervención, por ejemplo, ahí las vamos a visualizar. Problemas de salud, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes crónicos y pacientes agudos, ¿no? Los crónicos, ustedes van a ver, ya son enfermedades que datan de tiempo, ¿no? La diabetes, por ejemplo, la diabetes mellitus, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el VIH-Sida, las lumbalgias, la dependencia, violencias o maltrato, estilos de vida, ¿no? ¿A través de qué? De la alimentación, la lactancia materna, el ejercicio físico, si fuman, se alcoholizan y uso de sustancias prohibidas, ¿no? Y otras transiciones vitales, que por ejemplo el embarazo, la menopausia, la infancia, adolescencia, la maternidad, etcétera, ¿no? Entonces, todos son puntos que se deben tener presentes.
Ahí también ver el contenido de los recursos, ¿no? El contenido de los recursos, que por ejemplo incluye teorías y metodologías, ¿ya? Y áreas de intervención que se van a llevar a cabo en esto de promoción en la salud, ¿ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, ahí están viendo ustedes, miren, etapas de cambio, ¿no? De conducta, ¿ya? El modelo transteórico de las etapas del cambio de conducta, tenemos, por ejemplo, el progreso, la vitalidad de precontemplación, contemplación, preparación, determinación, acción que se deben tomar para mejorar, ¿no? Entonces, estos criterios para valorar la integración de los materiales, lógicamente, y recursos, ¿no? Y recursos, materiales y recursos, ¿ya? En el fondo documental, por ejemplo, también otro punto es criterios de inclusión, ¿no? Criterios de inclusión, por ejemplo, vamos a ver ay, ¿qué pasó? Aquellos materiales y recursos que van dirigidos explícitamente a la educación y promoción de la salud, ¿ya? Por ejemplo, esos criterios de inclusión que se deben tener presentes, ¿ya? Documentos fundamentales de educación y promoción de la salud, principios, metodología y evaluación. También, por ejemplo, criterios de exclusión, documentos de carácter biomédico que no aporten aspectos relevantes a la educación para la salud, materiales estrictamente comerciales, y puede, por ejemplo, puede ser para la valoración de la calidad de todos los materiales que se utilicen, tener en cuenta los siguientes elementos, ¿no? La fuente, por ejemplo, ¿no? Valoración de la entidad promotora. Bien. Ahí está. Ahí está. La fuente, valoración de la entidad promotora de la publicación, la autoría, el autor, ¿ya? Valoración de los autores responsables del documento o de esa publicación. Esto es muy importante, ¿no? Que se va a ver allí, ¿no? Por ejemplo, en la autoría, en la fuente, por ejemplo, tú vas a ver que si es creíble, ¿no? La ética, la responsabilidad que se presenta en estos criterios. Hay que tener esos criterios para evaluar, ¿no? En la autoría del autor, ¿no? O sea, del quien lo escribe. Ver la valoración de los autores responsables del documento o la publicación, ¿no? Se tiene, por ejemplo, formación, experiencia y interdisciplinaridad. O sea, qué desempeñan, qué labores desempeñan sus autores. Los contenidos, valoración de la calidad de los contenidos también se da con criterio, ¿no? Coherencia con los valores, ¿ya? De la educación y promoción de la salud. Utilidad para los destinatarios, o sea, quien te estás dirigiendo. Y también mantener siempre una innovación, ¿no? Del material original y creativo que aporte nuevas ideas, ¿ya? Eso es muy importante. Formatos novedosos, metodología novedosa, ¿no? Actualizar los conocimientos, siempre estar actualizando para que la población esté interesada y se involucre en esto, ¿no? La fecha de publicación también es muy importante, la evaluación de la actualidad de la publicación, que sea actual, que no sea muy antigua tampoco, ¿no? Entonces, la novedad del material elaborado recientemente, entonces todo eso va a ayudar, ¿no? La educación, jovencitos, ustedes saben que es para toda tu vida, ¿ya? Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir. Entonces, ¿qué sucede? Muchos dicen la educación, estoy gastando en educación. No, señores, la educación no es un gasto, es una inversión, ¿ya? Es una inversión en ti mismo, en tu mejora, en tu crecimiento y desarrollo personal y profesional. Invertir en educación no es un gasto, es una inversión, ¿ok? Bien, así que ya cambiemos esa forma de pensar. La educación es una inversión porque tú estás asegurando el futuro de generaciones. Bien. Ya. A ver. Ajá. Es una guía producida por el Centro de Información de Calidad de Salud, ¿no? La información es precisa, se consideran 4 aspectos: consistencia,
que esa información presentada tiene un estilo consistente, la continuidad, la información está integrada con otros recursos, actualización, la información está actualizada, su veracidad, la información está basada en evidencia verídica, que sea clara, ¿no? Precisa, ¿ya? En claridad, por ejemplo, ahí tú estás viendo que la apariencia del texto. El texto se presenta de forma bien clara, concisa. Su presentación, el diseño es claro. El contenido, la información se transmite de forma clara, ¿no? Y la relevancia. La información es relevante, ¿ya? Entonces aquí, ya es tener presente en toda en esa guía, ¿no? La pertinencia, y los materiales son apropiados para el grupo al que te diriges, ¿no? La información reunida sobre la necesidad del paciente, según cómo tú te vas a ir, a quién te diriges, ¿ya? Bien. Entonces, todo eso se va evaluando allí, ¿no? Es una guía, ¿ya? En la claridad, por ejemplo, ahí tú estás viendo la apariencia del texto, todo eso, ¿no? El contenido, la presentación, ¿ya? Este es otro criterio, ¿no? De calidad en la información sanitaria sobre las decisiones de tratamiento, ¿no? Es fiable la educación, la publicación, perdón, ¿no? Es fiable, es confiable, ¿ya? Las preguntas para saberlo es, por ejemplo, en fiable, ¿están los objetivos claros? ¿Logra sus objetivos? ¿Es relevante? ¿Están claras todas las fuentes de información que se tiene de ella? ¿Es equilibrado y sin riesgos? ¿Proporciona fuentes adicionales de información? ¿Ve? Hace hace referencia a áreas de incertidumbre, o sea, se tiene que ver todos esos puntos para ir evaluando estos criterios, ¿ya? ¿Cuál es la calidad de información sobre los diversos tratamientos que se brindan aquí en estos cuestionarios DISER? Describe, por ejemplo, el mecanismo de acción a cada tratamiento, describe los beneficios de cada tratamiento, o sea, esto es una guía, ¿no? Describe los riesgos de cada tratamiento, es una información muy importante. Describe qué pasaría si no se utiliza ningún tratamiento, describe cómo afectan la calidad de vida de los diferentes tratamientos, ¿no? Queda claro que puede haber más de un tratamiento. Entonces, esas son informaciones y preguntas, ¿no? Que se deben hacer con respecto a este tipo de información y de criterios, ¿no? Que se debe tener presente. Bien, por ejemplo, también pauta para evaluar los mensajes de una comunicación educativa, ¿no? Hay también, por ejemplo, en este punto, Mario Kaplan, un pedagogo, ¿no? De la comunicación, nos dice aquí, ¿no? Él nos dice que en cuanto a concepción educativa, ¿en qué concepción de comunicación se escribe el mensaje? ¿Es unidireccional o busca la participación o el diálogo? ¿Deja lugar a la respuesta y el análisis crítico de los destinatarios? Eso es muy importante porque es parte de la concepción educativa. Otra pauta dice el punto de partida, ¿no? Para producir el mensaje se ha comenzado hablando, escuchando a los destinatarios, o sea, a la comunidad, a la persona, al grupo al cual se está dirigiendo, ¿no? Es un punto de partida. Hay actitud comunicativa, ¿no? Está concebido en función al destinatario, pensando en él, poniéndose en su lugar. Hay empatía en esa actitud comunicativa. Y en cuanto a la formulación del mensaje, ¿no? También en esta formulación del mensaje, ¿ya? Ajá. Vemos nosotros si hay, por ejemplo, en variedad y adecuación del lenguaje, ¿no? Si es claro ese lenguaje, lo se utiliza y lo combina bien, combina equilibradamente la dimensión racional con la emocional y afectiva. Bien, entonces se ve todos esos puntos de congruencia, ¿no? De estrategias que se debe tener presente con respecto a estos criterios que hemos ido mencionando, ¿no? Bien, aquí está un punto interesante. Como ustedes, varios chicos, como he visto que me han enviado su periódico mural, que fue la actividad anterior, un medio de exhibición, ya lo explicamos.
Y hoy día nos toca hablar también de los rotafolios, ¿no? Que son estos medios de comunicación que nos van a ayudar a, son instrumentos, ¿no? Instrumentos que nos van a ayudar a trabajar en esto, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un rotafolio, a ver. Ahí está, ¿qué es un rotafolio? ¿Ya? Bien, es un aparatito, lo están viendo ustedes, ¿no? Que te va a ayudar mucho. Es un aparato formado, ¿ya? Formado por dos tablas, ¿ya? Dos tablas de madera u otro material, ¿no? Son de diferentes tipos de materiales, ¿no? Que facilita la presentación, por ejemplo, de un conjunto de carteles, ¿ya? De carteles, ¿ya? Láminas o material gráfico, ¿ya? Aquí, miren, están viendo el rotafolio, en su clasificación, rotafolio simple, ¿ya? Hay, por ejemplo, rotafolio de hoja invertida, o sea, estas van girando hacia atrás, miren, como un librito, rotafolio doble, ¿ves? De otra forma, y tipo libre, ¿no? Que aquí se pone como un, anillado, ¿no? Así como ustedes mandan a hacer uno de esos señores que trabajan en impresiones y anillados, ¿no? Son diferentes presentaciones, ¿no? Tipos o clasificaciones. Rotafolio simple, rotafolio doble, de hoja invertida y también tipo libro, ¿ya? Hay más o menos, este rotafolio nos permite mostrar, ¿no? Nos permite sucesivamente material y acompañar la presentación de cada folio con la explicación y comentarios correspondientes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos, ahí está, mire, más o menos ahí va explicando, ¿no? Y generalmente tiene un servicio múltiple el rotafolio, ¿ya? Y pues cada una de las tapas se pueden adaptar para construir un franelógrafo, un tablero en el interior de ellas, ¿no? De tal forma que presentas un tema en una franela, ¿no? O sea, en el caso de franelógrafos. La finalidad, por ejemplo, ahí en la finalidad tú vas a ver que te sirve para presentar gradualmente un tema en frases, diseñas imágenes, en una serie de carteles, ¿no? Te va a ayudar muchísimo para hacer la presentación de informes orales cuando se trata de trabajo, para presentar en orden los temas de una conferencia, para complementar todas las demostraciones, para presentar una serie de láminas serigráficas, y bueno, también tiene sus características muy especiales, ¿no? Este rotafolio viene a ser un instrumento, ¿ya? Es un instrumento sencillo de fabricar, ya con pocas herramientas y materiales. Se puede hacer cambio de material que contiene, por ejemplo, que también se puede transportar, ¿no? Cómodamente. Eso es lo bueno del rotafolio. Se puede aprovechar la superficie de la tapa de madera para pizarrón, para un franelógrafo, un tarjetero o un manógrafo. Entonces, también puede usarse en lugares donde es difícil transportar otras ayudas. El rotafolio es un instrumento muy sencillo de fabricar y es muy fácil de transportar, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, vamos a ver su construcción, ¿no? Su construcción, por ejemplo, en el rotafolio, vamos a ver que se reduce la elaboración de madera, dos partes de madera, para la cual se debe tener en cuenta dos láminas de triplé, por ejemplo. Las dimensiones generalmente recomendables son de 0,80 centímetros por 0,57 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces, de 80, aquí así, ¿ya? Por 50, ¿ok? Entonces, eso te va a ayudar. Aquí, esto te va a facilitar el trabajo para que tú puedas demostrar, explicar un tema determinado, ¿no? Que tú quieras poner, ¿ya? Ahora vamos a ver también otro punto, que las técnicas recomendables para el uso del rotafolio, por ejemplo, te ayuda, por ejemplo, en planear el contenido de un tema, ¿no? Por ejemplo, aquí vas a ver el portafolio es un conjunto de láminas que hemos explicado, que están organizadas en serie, numeradas, ¿no? A través de las cuales se desarrolla un tema. Analizar ideas fundamentales que nos interesa a nosotros comunicar a través de este rotafolio, ¿ya?
El uso del rotafolio gráfico, por ejemplo, es complementario con una demostración práctica, y para ello se elaboran guiones con una secuencia lógica con el fin de establecer un orden de la operación, ¿ya? Y bueno, resumir la información, establecer conclusiones, conviene dejar unas hojas en blanco para incluir algún plan de acción o de exposición de punto de vista del grupo, ¿no? Que quieran opinar o agregar algo. Entonces, el rotafolio es un excelente instrumento de trabajo, ¿ya? Ahora, en la preparación del material de este rotafolio, tú puedes elaborar los carteles o láminas, ¿ya? Gráficas de acuerdo con la técnica de confección de estos. La colocación de los carteles en el portafolio es en el orden de presentación que tú vas a ir hablando, explicando, ¿no? Puede haber la elaboración de un guión, un escrito para pegar el dorso, al dorso de cada cartel o láminas que tú estés presentando, ¿no? De tal manera que te sirva para explicar la lámina inmediata. Bien, tú puedes hacer un ensayo de la presentación para asegurarte del orden de todos los carteles, de todo el resto del material que se usará, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Presentar, por ejemplo, la presentación, ahí está, miren, por ejemplo, en la presentación del material, ¿no? Para presentar. Aquí, por ejemplo, al presentar tu material, va en un orden, ¿ya? Del plan de la conferencia, haciendo énfasis en las ideas secundarias, reforzando al final las ideas principales. Y en todo momento que se use portafolio o rotafolio gráfico, se debe poner atención a 3 aspectos esenciales. La actitud. Situarse siempre en una posición adecuada entre el público, no presentar polémica, exaltar los aciertos del auditorio y hablar siempre de frente. El lenguaje ha de ser familiar y sencillo, no complicado. El manejo del portafolio deberá emplearse sin precipitar la explicación, ¿ok? O sea, tú vas pasando las páginas, las láminas, y vas explicando. No te adelantes, ¿no? Por ejemplo, también esos rotafolios, ahí están los puntos como se van explicando, sus normas de mantenimiento, porque también tiene que tener un cuidado para que no se deteriore, ¿no? Entonces, por ejemplo, los materiales gráficos deberán guardarse en orden y en lugar apropiado, que no se estropeen, ¿ya? No hacer movimientos bruscos de las bisagras, porque se desajustan las partes. Mantener aseado y bien conservado el portafolio, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, ahí de los alimentos, o el tema que tú quieras hablar, ¿no? Ahí están los afiches. ¿Quién no ha visto los afiches, chicos? En las calles nos entregan un montón de afiches, que se vende tal cosa, que vaya a visitar tal sitio, que Telefónica, las empresas de comunicación, por ejemplo, Claro, Entel, Telefónica, y no sé qué más. Bueno, el asunto es que todas estas empresas, para hacerse la competencia, todos quieren impresionarnos con sus propagandas y a través de quién las hacen, de los afiches, los folletos, ¿no? Entonces, bien, observen, ¿no? El afiche es de la Guerra Civil Española, el que yo puse acá, miren, por ejemplo, bueno, esa guerra ocurrió en los años 1936, 32 a 36, ¿no? Eso fue en España. Entonces, hubo muchos problemas, murió mucha gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese afiche es impresionante, ¿no? Porque ustedes ven a un soldado, ¿no? Que va con un arma y que, bueno, luchaban por los derechos, en situaciones que siempre ha habido ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, van a ver que cumple a cabalidad con la finalidad de un afiche, ¿no? El mensaje, ¿no? Un momento de pasiones encendidas, porque era una guerra, ¿no? Prácticamente invita a enlistarse en el ejército para ir a la guerra en aquella época, ¿no? Entonces, los afiches, lógicamente, sirven para anunciar algo, ¿no? Para crear un ambiente en una sala o aula, ¿no? La realización de una campaña, por ejemplo, hoy día que ya se vienen las campañas políticas, ¿no? Todo eso, como mentalización al tema que se va a desarrollar también. ¿Cómo hacer un buen afiche? Tiene que tener la capacidad de comunicar. Esto es muy importante a través de sus elementos. ¿Cómo son esos elementos? Imágenes, por ejemplo, palabras y colores, ¿no? Para que sea atractivo, de tal manera que llame a leerlo. Porque a veces a ti te dan en la calle un papel, al ratito termina en el tacho de la basura, ¿no?
Pero no, otros se esmeran en que ese afiche, ese folleto, tenga la gente los conserva y los lee, ¿no? Un afiche sirve también para anunciar algo, crear un ambiente acá. Ahí está, bien, mire, por ejemplo, ahí el afiche. Esto que transmite un mensaje, ¿no? Esto fue de una ópera, ¿no? Teatro de ópera, ¿ya? Aquí vamos a ver, ahí está. Es un material gráfico que transmite un mensaje, ¿ya? Integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan un impacto y contextos breves, ¿ya? Debe ser a primera vista, comunicar, entender a primera vista, se debe entender a primera vista, comunicar un mensaje de interés, debe ser recordable, grabarse en la memoria, que debe tener un impacto visual. Un afiche que no es comprendido en un par de segundos no va a servir, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, observen esta imagen. Yo sé que esta imagen se les va a quedar grabada a ustedes. A mí me impresionó. Por ejemplo, dice, agua contaminada mata más niños que la guerra. ¿Se dan cuenta, chicos? En esos países donde la salubridad es deficiente, ¿no? Y las diarreas, las deshidrataciones infantiles, mata más que la misma guerra, ¿ok? A mí me impresionó, por eso lo puse acá, ¿no? Es bien triste ver, miren la carita de esa niña, o niño, no sé, la verdad que debe ser niña, bien triste, que en realidad, pues muchos de ellos no llegan a la edad adulta. La función de este afiche es lanzar un mensaje al espectador, ¿ya? Con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a sugerido por el cartel, ¿ya? Entonces, eso es lo que se quiere. Bien. Miren, chicos, están viendo, miren, esta imagen también me gustó. Es como el mar, están viendo ustedes el mar, ¿ya? Pero el hombre que está haciendo tanto daño al mar, al medio ambiente, sabiendo que está haciendo daño, lo sigue haciendo. ¿Ven? Es como que es una alfombra que levantas y metes basura ahí, se esconde toda la basura. Sí, los mares están muy contaminados, es bien triste. Pero hay que reconocerlo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, los tipos de afiches, ¿no? ¿Ya? Aquí, el cuidado del medio ambiente, nuestro compromiso, ¿no? Hay una imagen, miren. Cuando tú siembras una plantita y la riegas, la cuidas, la podas, la lavas cuando hay plagas, porque ahora hay muchas plagas que están invadiendo nuestras flores, nuestras plantitas, ¿no? Un tipo de afiche, por ejemplo, tenemos el afiche informativo, ¿ya? Ahí, mire, por ejemplo, ustedes están viendo un afiche, ¿no? De una feria internacional en San Juan Bautista, ahí dicen un torero que iba a haber una corrida de toros y todo, porque antes acostumbraba mucho eso, ¿no? De aquí, este tipo de afiche informativo, ¿no? Lógicamente es el que está planeado para comunicar eventos, ¿ya? Conferencias, cursos, reuniones sociales, espectáculos. Este tipo de carteles puede ser presentado solo con texto, para lo cual se recomienda letras bien grandes, fondo de colores de contrastes, los textos deberán proporcionar solo la información indispensable y también pueden ser presentados con texto o imagen, para lo cual la información se proporciona acompañada de imágenes, ¿ya? Bien. Y los afiches formativos se utilizan, por ejemplo, como medio para propiciar el establecimiento, hábitos de higiene de salud, por ejemplo, ¿no? Limpieza, seguridad, orden, etcétera, ya los formativos. También se usa para propiciar actitudes de confianza, ¿no? Ahí está, no más bolsas, hoy día ya hasta tú tienes que pagar por bolsas, ¿no? Así es, ya tú has fabricado tu bolsita para no estar llenando de plástico tu casa ni contaminando el medio ambiente, ¿no? Reutilice, reduzca, reutilice y recicle. ¿Se dan cuenta? Son diferentes actividades, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Bien, entonces, muy buen mensaje. Se tiene que entender quién es el emisor del afiche. Este debe persuadir. ¿Ya? El afiche no es un libro.
No trata de explicar o desarrollar un tema, pretende más bien crear un impacto emotivo que reviva e instale ideas o que ayude a crear ambiente o inquietud por el tema que será posteriormente discutido, ¿no? Entonces aquí en estos formativos también, ajá, ahí está. En el informativo predominará el texto sobre la imagen, será el suficiente, poco y claro, y lo están viendo, el programa de capacitación en gobernabilidad y ciencia política, ¿no? El afiche informativo, por ejemplo, vamos a ver que debe ser planeado, ¿no? Para comunicar algo, eventos, conferencias, reuniones, ¿ya? Deberán proporcionar solo la información indispensables, pequeñas, no muy largas, para que se graben, ¿no? Pueden ser presentados en textos o imágenes. ¿Ve? Ahí están las medidas de bioseguridad, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? El afiche formativo se utiliza, por ejemplo, para propiciar establecimientos de hábitos, ¿ya? De hábitos. Ahí está. Lávate las manos, por ejemplo. Actitudes que debes tener presente, ¿ya? Por ejemplo, atención, niños en trabajos peligrosos. Yo diría aquí, por ejemplo, mire, padres trabajando, niños estudiando. Muy bonito. Ese me gustó mucho. Entonces, en realidad debe ser así, ¿ya? En el afiche formativo, por ejemplo, la imagen tiene preponderancia sobre el texto, ¿ya? O sea, es mejor el dibujo, ¿no? Digamos, la imagen. El mensaje es expresado gráficamente en forma clara. Solo se apoya en un corto texto que dé énfasis a la idea sugerida, ¿ya? Ese formativo predomina la imagen que será reforzada con un texto corto. Por ejemplo, miren, un cepillo, como un cepillo, ¿no? Dicen, no a la guerra. El afiche formativo, utilizado o usado adecuadamente en la promoción de la salud, va a llegar un excelente mensaje que puede convertirse en un magnífico recurso para evitar enfermedades, accidentes y promover los hábitos higiénicos en las familias. ¿Ya? Bien. Miren, por ejemplo, ahí, miren, protegiendo la tierra, ¿no? Bien. Ahí, ¿qué debemos tener en cuenta para diseñarlo, ese afiche? Decirse una sola idea, ¿no? A veces decidirse por una sola idea. A veces lo mucho dice poco y lo poco dice mucho. Comunicar con fuerza, claridad y simplicidad. Tener en cuenta a quién va dirigido, crear la forma adecuada de expresar el mensaje. Ahí está. Por ejemplo, ahí miren chicos. Probar cheese de manzana, dicen, ¿no? Ahora analizamos todos los elementos de esta publicidad. ¿Ven? Por ejemplo, en este de acá, miren, lo importante está arriba y es lo primero que leemos, ¿no? Ya, el nombre. Para calmar tu apetito es el eslogan y está escrito con el color de la manzana, ¿no? Ya, ahí está. Los colores utilizados son los de la manzana y contrastan porque son opuestos. Ese fondo, mira, amarillito y la manzana es verdecita y hay una rojita también. Las imágenes se colocaron en el medio y el producto que se quiere vender a la izquierda, que es el lugar más importante, ¿ven? Y abajo está la información, ¿no? Por ejemplo, la información nutricional, etcétera, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Entonces, es impresionante porque llama la atención el color verde con amarillo, el rojo, ¿no? Entonces llama la atención. Ahí está, miren, por ejemplo, esta imagen, qué linda, me encanta esa de aquí. Perú, mucho gusto, Tacna. Un riquísimo rocoto relleno, exquisito, es sabroso, ¿no? Bien, aquí en las características, por ejemplo, de los carteles, en estos ejemplos no hay texto, los productos informan de qué se trata, por ejemplo, la Pepsi-Cola, ¿no? Aquí es comida para perritos, dice, alimento para cachorros, ¿no? Tiernitos, dice, esa comidita. Aquí las imágenes son suficientes porque están muy bien elegidas, solo hay que saber leerlas, ¿no? Tiernitos, dice acá, miren. ¿Qué nos dicen esas imágenes del producto publicitario? Miren, qué locos, pero bien creativos, ¿no?
Propaganda, por ejemplo. Esta es una propaganda. Siga fumando tranquilo, dice. Fumar adelgaza. No solamente te adelgaza, sino que te llega bien delgado a la muerte, ¿no? Lógicamente. Esta es una propaganda contra el tabaco. La imagen ubicada a un costado parece que está desbalanceada, pero al colocar el texto del otro lado se logra equilibrio. ¿Se dan cuenta, chicos? Esto se relaciona con el peso visual. Los colores de las letras tienen un significado en este afiche. Averigua sobre la simbología de los colores y contesta, ¿no? O sea, por ejemplo, el color negro, ¿no? ¿Cómo impresiona en ese fondo amarillo verdoso? ¿Qué significa el negro en esta propaganda? El rojo relaciona ese significado con lo que dicen las palabras. Siga fumando, enfermedad, pues, ¿no? El color negro, la muerte. Y fumar adelgaza, porque te va a enfermar y te va a matar. Te va a adelgazar, pero te mata. Los elementos, por ejemplo, físicos, constituyen aquello que el arreglo o tratamiento del atractivo visual, ¿ya? Vamos a ver también, por ejemplo, los elementos psicológicos. Son los que dentro del mensaje estimulan al espectador para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje. ¿Se dan cuenta? El diseño de la ficha, el color, el elemento primordial para llamar la atención son los colores, fríos o calientes, y sus predominios hablan ya del propósito de la misión del afiche y la sensibilidad del espectador. El contraste es otro factor importante para captar la atención, ¿ya? Entonces, contrastes máximos, negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, blanco sobre negro, azul sobre blanco o negro con rojo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso impresiona, ¿ya? Su intención es causar el impacto para que perdure el mensaje. Un cartel de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente, es decir, independientemente de la voluntad del observador. Es el que llama la atención, ¿ya? Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la imagen que tú estás presentando allí, ¿no? Ahí está. Si se van a colocar fotos, conviene que sean pocas y de lo que se está promocionando. Estilos de letras que sean bien legibles y que al mismo tiempo sean llamativas. Investiga en la computadora qué letras te pueden ayudar. Las frases importantes deben ser cortas y bien visibles en esa propaganda, ¿ya? Aquí dice, un buen padre dice, vacuna a sus hijos antes del invierno. Qué lindo. En esta propaganda, un buen padre está arriba porque de él depende de su hijo, que su hijo se vacune. ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Por qué se usó la imagen de un pollito? ¿Funciona el color de la letra con el color del pollito? Ah, resalta, ¿sí o no? Sí. Bien, el texto, ¿no? El texto también es muy importante en este punto, ¿no? De los elementos físicos. Ya, ahí está. El color también, ¿no? El color, el mensaje, la composición, contrastes entre colores, ahí están viendo, miren qué bonito. La composición, el tamaño y el formato que tú vas a usar, ¿no? Tamaños de afiche, ¿no? De 1,50 m a 110 centímetros, de acuerdo, pues a dónde lo vas a ubicar también. Bien. Característica, ¿no? Aquí, por ejemplo, la imagen, aquí debe ser una síntesis que resuma la idea. La mínima expresión gráfica, clara y significativa. A ver, miren esos pulmones. ¿Sabe qué les dice esos pulmones a ustedes? Es impresionante. Por eso lo puse, me gustó. El fumar te va a lastimar los pulmones. Va a acabar con tus pulmones, definitivamente. No al tabaquismo, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, son poco recomendables en este caso las simplificaciones exageradas. ¿Ya? El abuso de abstracciones. Ahí está, miren, por ejemplo, miren.
Bonito los tonos, los colores, ¿no? Llamativo. Ahí está, un tríptico, ahí lo están viendo ustedes con una propaganda. Aquí vemos ahora el folleto. Hace un rato primero vimos el rotafolio, después vimos los afiches y hoy día vemos los folletos. ¿Qué es un folletito? Es un instrumento publicitario que consiste en una sola hoja. Ahí está, miren. Sencillo, que tú misma lo puedes fabricar, elaborar. ¿De dónde viene su nombre? Del italiano foglietto, papelito. Originalmente se conocían como brochure, del francés brochure. Recomendaciones, por ejemplo, nos dice, ahí está, miren más o menos. El cigarrillo y tu salud. Ya todos sabemos que produce la muerte. Bien, tener presentes los títulos, subtítulos, que sean claros, atractivos, que enganchen a la vista, que la explicación sea clara y precisa. Y aquí incluir, por ejemplo, fotografías en las que aparezcan productos o servicios de demostraciones, de algo que tú quieres hacer propaganda, pues, ¿no? Diagramas o dibujos que te van a ayudar muchísimo. Secuencia por ejemplo, del texto, ¿no? Del argumento, de lo que tú planeas informar, ¿no? Entonces, este instrumento es muy valioso. A ver. ¿Cuál es el propósito del folleto, mire? Tenerife, escoja usted su clima. ¿Ve? ¿Qué debe aparecer en el tríptico o en un folleto? ¿A quién va dirigido? ¿Qué idea básica y fundamental tú vas a presentar en el tríptico? Cuando lo presento, la fecha de inicio, la promoción, ¿cómo lo vas a presentar? Una pregunta, ¿no?, que le interese al cliente. El cliente debe obtener un beneficio tangible al ver esa publicidad, ¿no? ¿Qué propósito tiene el folleto? Explicar el propósito de una organización y los servicios que presta. Responder, por ejemplo, las preguntas frecuentes sobre la organización. ¿Ya? Ofrecer información instructiva, ¿no?, sobre salud o más específica, si existe un proceso específico por pasos que se desea explicar a las personas. Un folleto es una manera muy útil de transmitir esa información, ¿ok? A ver, si tú, por ejemplo, si tú deseas educar a las personas cómo manejar los alimentos, cómo manipular los alimentos adecuadamente, ¿no? Previo lavado de manos para que no haya contaminación de los mismos. ¿Ven? Indica al lector cómo puede saber más sobre la organización, ¿no? O evento específico, ¿no? En el caso en que se intente hacer que las personas tengan un interés en algo, por ejemplo, ser voluntarios o hacer una contribución, se puede utilizar un folleto como un llamado a la acción y este puede brindar más información sobre cómo se puede participar exactamente. Hacer que las personas sepan sobre un programa, por ejemplo, o evento específico. Se está planeando un gran evento anual para recaudar fondos como la caminata, un recital, patrocina el grupo de un departamento de conferencistas, un servicio de asesoramiento, etcétera. O sea, se informa allí, ¿no? Entonces, esto es muy práctico. ¿A quién te vas a dirigir tú ese folleto, ¿no? ¿A quién diriges tú el folleto, no? ¿Ya? Este puede estar dirigido a un grupo o grupos específicos de público en general, ¿ya? ¿Está? Que debo tener en cuenta al diseñarlo, quiénes lo van a leer, qué idea básica vas a mostrar, quién le interesará leer el tema del destinatario, qué beneficios obtienes, quién lo lee, ¿no? Ya se debe pensar en los grupos, ya en los grupos que generalmente se interesan por la información sobre la organización, así como los grupos en los que desearía generar un interés, ¿ya? Y decidir si se desea diseñar esos folletos. Algunos de los grupos pueden ser, por ejemplo, posibles miembros voluntarios, ¿no? Posibles clientes,
posibles patrocinadores, posibles socios, la prensa, el público en general. ¿Mm? ¿Cómo distribuir los folletos? Uy, hay diferentes formas, ¿no?, de hacerlo. Los folletos, por ejemplo, ellos son un medio de información, ¿no?, extremadamente flexible, que transmite al público o grupo objetivo la información sobre una organización de algo. Estas son algunas de las formas de distribuir folletos. Por ejemplo, enviarlos por correo a las personas objetivos. ¿No se han dado cuenta a veces cuando por correo antes te mandaban revistas, catálogos, en los periódicos también, ¿no? Listas de correo, personas que llaman a la oficina para solicitar informaciones, por ejemplo, adjuntarlos a propuestas o informes, dejárselos a los clientes después de una visita, dejarlos en lugares de fácil acceso, incluirlos en carpetas de prensa, distribuirlos en clases o talleres, dárselos a posibles empleados voluntarios, etcétera, ¿no? Difundirlos sobre todo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo lo vas a planificar? Aportando ideas, reunir ideas para el proyecto, ¿no? Como cualquier otro material que tú planees producir, es buena idea comenzar recopilando muestras de folletos interesantes. Hay que familiarizarse con los estilos, ¿no?, las imágenes y el tipo de redacción que tú puedes implementar o usar como modelo, ¿no? Reunir ideas, ejemplos. Primero se debe decidir qué información debe contener el folleto, por ejemplo, ¿no? Hacer un bosquejo, ¿ya? Esto permitirá decidir cómo se desea planificar, ¿no? El folleto está organizado y qué puntos deseas exponer. Si se está trabajando en un folleto de formación general, este debe contener los objetivos y el propósito de la organización. Y sobre todo organizar los temas en una secuencia lógica, de manera que se ajusten al diseño general del folleto y en el orden que se desea que se presente la información. Puede ser de utilidad doblar un trozo de papel simulando la forma en que será plegado el folleto y hacer un bosquejo. Ahí está más o menos la idea, ¿no? Pautas generales para la redacción. Bien. En la computadora también hay programas que te ayudan, ¿no? Titular o tapa. Titular es normalmente llamativo, interno se llevará a cabo de acuerdo al tema que tú vas a tratar. El texto debe ser de calidad, resumido y legible, que se pueda leer, debe presentar información en secciones, ¿ya? Información en secciones para facilitar la lectura. Y que sea más entendible al lector, ¿ok? En partes. Así es adecuado que la información vaya de lo sencillo a lo complejo y de lo central a lo accesorio, tomando en cuenta para quién va dirigido y para qué sirve la información. El logotipo de cierre, muchas veces utilizamos el eslogan o frase final que cierra la información. Hacerlo simple. Ahí está más o menos. Para algunos consejos, ¿no? Utilizar oraciones breves. Evitar errores de ortografía y erratas, pero además se debe evitar los errores ortográficos intencionales y cursis, ¿no? Los errores ortográficos pueden observarse a diario, ¿no? Muchas veces los vemos. Evitar los tecnicismos, ¿ya? No se debe asumir que el público utilizará el mismo tipo de lenguaje y terminología que los miembros de una organización. Evitar el uso de clichés. Son muy comunes y trillados. Se deben descartar frases como el ojo del huracán o la punta del iceberg. Eso se debe decir. Evitar redundancias. No se deberán repetir las mismas frases o ideas una y otra vez y se deberá utilizar una palabra que realmente sea similar a otra que se acaba de emplear, ¿ok? Evitar la voz pasiva, por ejemplo, ¿no? En el mensaje. La voz activa es generalmente más directa y fácil de comprender que la pasiva. Siempre debe lavarse las manos después de tocar una carne cruda
Es mejor que sus manos deben ser lavadas después de tocar carne cruda, por ejemplo, ¿no? Mensajes. Bien, vamos a ver también algunos consejos para diseñar folletos. La voz activa y la voz pasiva corresponden a la forma de conjugación de los verbos que se usan para indicar, llevar un mensaje. La voz activa, ¿ya? Indica que el sujeto es el que realiza la acción, ¿ya? La voz pasiva es el sujeto que recibe la acción, ¿ya? Entonces aquí vemos que la voz activa, el sujeto puede ser pasivo, puede ser una cosa, ¿no? Una persona, una cosa. El sujeto puede realizar una acción, ¿no? Y en la voz pasiva se ve que el sujeto está afectado por algo, ¿no? La acción que sucedió. Aquí, por ejemplo, la voz pasiva, la pizza es cortada por Patrick. Son mensajes, ¿no? Determinar también la ubicación y el espacio para el texto y que tal vez sea resumido y adecuado. ¿Cómo diseñar un folleto? ¿Cómo lo puedes diseñar, no? Diseño computarizado, se puede usar diferentes programas, porque hay diferentes programas para elaboración de estos folletos. Diseño. Es recomendable sentarse en la computadora y diseñar un folleto con un bosquejo que contendrá cada parte del mismo, considerando no solo el texto, sino también las imágenes y gráficos, que serán incluidos y los recursos de software con los que tú trabajarás, ¿no? Diseño manual de un folleto. Crear un modelo, un papel doblado en forma de su folleto terminado. Y bueno, el procedimiento, ahí está. Ahí está, ¿cómo lo hacen, no? Hacer un tablero, por ejemplo, para pegar, ¿no? Un tablero para pegar, proporciona una superficie sobre la cual fijar el modelo y diseñar el folleto. En el modelo de papel, dibujar marcas de corte, preparar el texto, poner todas las partes en su lugar, utilizando el modelo como guía, hacer todas las revisiones necesarias, revisar el trabajo y pedir comentarios, eso es muy importante. ¿Ya? Verificar que no haya errores, después pedir otras opiniones objetivas de tantas personas como sea necesario, ¿ok? Preparar el follete para la impresión, ¿ya? Cuando se esté ya convencido de que el folleto es ese modelo, que ya está listo para imprimirse, llevarlo a la impresión, pegarlo con cinta de fibra. Ya estamos listos para llevarlo a la imprenta. ¿Ve? La distribución del producto final, ¿cómo lo vas a hacer? Esa debe ser parte del plan de comunicaciones antes de empezar, ¿no? Todo se planifica, pues se debe formar un comité, si ser necesario, y hacer una lista de lugares en los que se desee distribuir los folletos. Asignarlo a voluntarios o miembros del personal como responsables de la distribución de carteles, folletos, volantes, etc. Los tipos de folletos se clasifican por su extensión o por la cantidad de hojas o páginas que contienen, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, los dípticos, ¿no? Ustedes ya saben fabricarlos, eso, ¿no? Los dípticos, los cuadrípticos, los flyers, los dípticos, los panfletos. Bien, por ejemplo, aquí el díptico. Este tipo de folleto se estructura según una división doble de una hoja de cualquier tamaño, en la cual se dobla por la mitad. Se trata de un pequeño cuadernillo donde se presenta la información que tú quieres dar. Son utilizados en el mundo empresarial o de los negocios para dar información sobre alguna actividad en específico. Cuadrípticos. Tienen 8 secciones que quedan en doblar 4 partes. Son menos comunes, con la característica que las 2 secciones de la orilla coinciden en el centro y el doblez final por la mitad de la hoja parecido a la solapa de un libro. Los flyers. Volantes impresos, tamaño carta,
que requieren calidad y se utilizan para ir intercambiando conforme cambian los productos o servicios, ¿no? Los trípticos, su nombre lo dice, 3 secciones que se crean a partir de la división de una hoja de cualquier tamaño entre bloques del mismo tamaño. Panfletos, no se suele considerar como un folleto, en el sentido estricto de la palabra. Lo cierto es que sí guarda muchas similitudes con estos últimos, por lo que algunos lo consideran como tal. ¿Ya? Puede tener diferentes tamaños y formatos. Los encartes. Este tipo de folletos suelen estar más contenido, pueden tener más contenido y hoja, por lo que son muy parecidas a una revistilla. Esto provoca que el lector se dedique más tiempo a su consulta, ¿no? Por lo que se puede poner mucha más información. Suele ser pequeño tamaño y se utiliza mucho en comercios o tiendas para promocionar productos. Se trata, por ejemplo, en el caso de la propaganda o volantes, es uno de los más populares. Hojas pequeñas, impresas en una sola cara y que hablan sobre algún producto o servicio. Se conoce como difusión sencilla y se entregan de mano en mano en los diferentes lugares más concurridos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos, mire, los tipos de folletos según el plegado que tú le vas a dar. Mire, los trípticos, dípticos, ¿ven? Díptico, tríptico, tríptico, ¿ven? Cuadríptico. Tipo de folleto según la finalidad, ¿no? Folleto informativo, por ejemplo. El folleto es un medio de comunicación gráfico de forma extensión, de poca extensión. Tiene como finalidad vender, ofrecer servicios, convocar a eventos culturales o de entretenimientos entre otros, ¿no? O sea, tiene un objetivo muy importante. Aquí vemos que los tipos de folletos según la finalidad, informativo, informa cualquier producto o evento. Panfletos, folletos educativos, educa a un público determinado, folleto escolar para todas las escuelas y demás centros educativos, folleto médico, tratan casos de salud como los ciudadanos pueden contribuir para evitar dichas enfermedades, ¿no? Comprometiéndose en su autocuidado. Folletos comunitarios, informan y orientan a la comunidad de los problemas sociales que la quejan y cómo pueden solucionarlos, ¿no? Ahí vemos también los encartes, ¿no? Esos encartes generalmente los mandan en periódicos, ¿no? Yo me acuerdo en el comercio traían varios encartes. Y folletos de propaganda, ¿no? Ahí está. ¿Qué es un tríptico? Ahí está, es un medio de, para mostrar información. Un tríptico es un folleto informativo, doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño de una hoja de papel tamaño carta, que invita a conocer de manera atractiva una actividad o un lugar determinado, difundiendo información breve y significativa sobre el contenido. Las características, partes de un tríptico, ¿ven? Ahí están, miren chicos, miren. Portada, franjas verticales, parte frontal de la hoja, 3 caras donde va el contenido principal. Parte trasera se encuentra la portada y la contraportada. Introducción y desarrollo, ¿no? Del contenido, la conclusión a la que se llega. Un trifolio o tríptico es un folleto informativo doblado en 3 partes. Ahí están las partes del tríptico. Ahí ya saben el tamaño de una hoja de papel. Tiene como objetivo fundamental estudiar el despliegue del folleto, cómo se leerá el mensaje que se quiere transmitir al desplegar el folleto y que el mensaje marque o impacte al usuario, eso es lo más importante. Bien, por ejemplo, las partes del tríptico, ¿no? Tener en cuenta a la hora de confeccionarlo. Se puede confeccionar con una hoja que se doble en 3 y se subdivide en 6 espacios para colocar la información. La portada debe ser atractiva para el lector, ¿ya? En la contraportada se entrega el fundamento, el espacio del tema central, también se señalaría el público destinatario de muchos mensajes, espacio para el tema central, por ejemplo. Ajá, dividido, ahí está. Una parte interna. Información necesaria para profundizar el tema, la bibliografía, ¿no? Bien.
En la bibliografía, direcciones, sitios web, textos, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en este último espacio se pone en el espacio 6 que se refuerzan los mensajes de la portada. Puede ir un lema complementario a otro, ¿no? Un mapa, una imagen significativa. Se debe incluir ilustraciones pequeñas, atractivas y títulos cortos y sugerentes, ¿no? No rellenarlo demasiado. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo hacer un tríptico para promover la salud? Puede usarse como, por ejemplo, un recordatorio, ¿no? Ahí está. Respiremos salud. Un recordatorio de los aspectos más relevantes de una enfermedad que podemos prevenir con ciertos cuidados. Un elemento de rápida distribución en los casos en que se necesita informar a las personas acerca de un determinado problema de salud que se está presentando en la comunidad, ¿ok? Antes de brotes de enfermedades como el dengue, la influenza u otros, se puede utilizar un tríptico para notificar a la gente, ¿no? De cuáles son las formas de las medidas que se deben tomar para evitar contraer la enfermedad. Describirá la enfermedad brevemente, hará una referencia a los signos y síntomas, que eso es muy importante, señalará en forma concisa cuáles son las formas de que la población debe cuidarse, ayuda a que la información, por ejemplo, que transmitimos no solo la recuerden, sino que se la graben, ¿no? Y que la tengan siempre presente, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ahí está, quiénes somos, ahí en el caso del autismo, fines y objetivos, servicios y programas de la información más o menos, ¿no? En el caso del autismo. ¿Ven? Forma de plegado, puede ser horizontal o vertical. ¿Ves? Ahí está, mire, son diferentes formas. La portada debe ser atractiva, generar curiosidad. El mensaje debe ser claro y efectivo, diseño impactante y creativo. La contraportada debe contener información de contacto, es decir, dirección, número de teléfono, fax, casilla, correo, dirección de sitio web, etcétera, ¿no? El título, ¿no? Debe expresar el tema por el que se trata el tríptico, su ubicación, puede llevar ilustraciones, fotos, ¿no? Fotos o caricaturas. El lenguaje debe ser comprensible, tenerlo de un color llamativo, ¿no? Que destaque, ¿ya? Debe existir cierta unidad o coherencia ahí, ¿no? Frecuentemente las personas ven la portada y en lugar de abrirla le dan la vuelta, pues entonces ven la contraportada. Si la portada no llama la atención, la contraportada debe ser. Pero tratar que la portada sea la más llamativa, ¿ya? ¿Qué incluye en la contraportada, por ejemplo? Los lugares donde las personas pueden solicitar ayuda si tienen dudas o si presentan algunos síntomas del problema de salud que estás refiriéndote. Entonces, ahí está, miren los datos, ahí está, miren. ¿Está? Sí. Direcciones de interés, teléfono, páginas web, mail, etcétera, ¿no? El mensaje final que cierra el tema, breve e interesante, puede aparecer nuevamente en la institución que lo emite. Eso es bien importante para que las personas que tengan interés, de repente, le quedó alguna duda, algo, ya llama, escribe, ¿no? Y con relación a la información, en el interior del tríptico ubicamos la información del problema de salud, cómo organizar, ¿no? En los 3 puntos, el espacio 4 suele usarse para referir los factores de riesgo, complicaciones de la enfermedad. En el espacio 5 puede aparecer los signos de los cuales debemos estar atentos. Se incluyen signos de alarma, ¿no? De la enfermedad, por ejemplo. Tiene que ser conciso, no debe ser muy recargado porque la gente no lo va a leer muchas veces, ¿ya? O sea que tiene que ser bien conciso. La información debe ser responder al objetivo, debe existir unidad, coherencia entre el objetivo que nos formulamos y que motiva la elaboración del material, con el título, la forma en que desarrollamos el contenido que exponemos. Ahí está, mire, por ejemplo, ahí están viendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, vivienda para todos, una propaganda, ¿no? Miren la casita básica. Ahí está el plano, ¿no? La vivienda. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahí está la dirección, el teléfono, ¿ves? Bien informado.
Bien, consejos para realizar un tríptico. Define el texto a utilizar. Adecuar el mensaje según la empresa, la institución o material. Definir el público destinatario, a quién lo vas a dar. Organiza el texto, imagen. Define la tipografía, ¿ya? Tener en cuenta la función de los paneles, que sea atractivo, despierte curiosidad, que tenga continuidad y coherencia. Considerar las condiciones de impresión, el papel, los colores, el sistema de impresión, todo eso se tiene que tener presente. Características. Contiene información básica, debe ser conciso, se trata básicamente de un folleto, no de un libro. El lenguaje debe ser accesible, sea legible, y que lo puedas entender, de utilizar una sigla, colocar el significado entre paréntesis. El tríptico debe informar, ¿no? Debe aclarar dudas, incluir información rigurosa, mantener el concepto de lo que necesitamos transmitir, cuidarse que no sea muy extenso, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que un tríptico no debería contener? Por ejemplo, información extensa, ¿no? Mira, ¿ya? Muy extensa no, demasiado, ¿ya? Por ejemplo, también información imprecisa o que va a confundir a la persona, ¿no? Letras muy pequeñas, oraciones extensas y escasos signos de interrogación o de puntuación. Mire, ahí está, mire, por ejemplo. ¿Ok? Bien. ¿Ya, chicos? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Este rotafolio, ese tríptico, ese folleto y ese afiche, miren toda la finalidad, los objetivos que traen estos instrumentos, que nos brindan estos instrumentos, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente estos datos. Cuando tú vas a elaborar un tríptico, cuadríptico, etcétera, ¿cómo lo vas a elaborar? Tiene que tener un buen mensaje que sea claro, conciso, no tenga mucha información porque lógicamente va a confundir a las personas, ¿ya? Entonces, de esa manera, tú te puedes ayudar cuando tú quieras brindar educación en tu centro de trabajo, o en tu centro de salud, o en la clínica donde tú estés elaborando, ¿no? Un hospital donde estés trabajando. Entonces, tú vas a llevar esa información y se los das a las personas a las cuales tú te diriges y que lo conserven. Hacerlo bien atractivo, de colores alegres, con imágenes bonitas, impresionantes, de tal manera que no lo boten, sino que más bien lo conserven y cada vez que lo van a leer, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, de esa manera has cumplido con lo que tú tenías que hacer a través de estos instrumentos. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Porque ha estado muy bonito estos puntos, cómo se debe trabajar con respecto a educación para la salud, ¿no? En el caso de nuestra carrera, todo lo que son enfermedades, tú puedes explicarlo y ahí hacerlo bien didáctico, bonito y atractivo para que las personas lo conserven y lo lean siempre que recuerden, oh, ¿qué es el COVID-19? ¿Cuáles son los signos, los síntomas? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la prevención? ¿Cómo debo evitar? Etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas, informarlo en esos trípticos, de tal manera que llegue bien y el contenido se quede grabado en las personas que tú quieras, a quién te estás dirigiendo. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, quiero ver. ¿Llegó Condorí? A ver. Condorí Presente, está. Miss, presente. Ah, ya, ahí está Condorí. Ya. Está un ratito. Franco Pérez. Sí, Miss, presente. Ok, muy bien, ya. Franco Pérez. Está Jerónimo Quispe. Jerónimo, ¿estás? A veces entra ella, pero no está mandando trabajo, no sé qué pasa. Bueno. Está a ver si está Guamán Jiménez. Jayo.
Jayo Quispe está. Sí, Jayo, presente. sí, ya la vi a Jayo. Ya la vi a Jayo, ok. Pérez Toledo, ¿estás? Pérez. No está. Pizarro. Pizarro. No entró. Ramos Alvites, ¿estás? Ramos. Presente. Sí. Presente, Ya. Miss. Nicole, ya. Muy bien. Nicole. Toledo Salazar. No sé qué le pasó a Toledo, porque ya generalmente viene. Yarasca Meneses. Yarasca. Ya no viene. Fernández Manuyama. Fernández. Antonio Hernández. Antonio, ¿estás? No. Bien, chicos. Entonces ya saben, ya mañana de 8 a 11:53, 59 de la noche, ingresan, resuelven sus 20 preguntitas de las actividades 5, 6, 7 y 8, que es la de hoy día. Todo está puesto en la plataforma. Si tienen algún problema, alguna duda, me escriben, por favor, ¿ya? A través de su delegada, que me haga saber qué problema puedan tener, no sé, ¿ya? Entonces, me hacen llegar sus inquietudes. Bien. Ya. Muy bien. Bien, chicos, buenas noches y sigan estudiando. Cuídense mucho, ¿ya? Bye, bye. Hasta luego, Miss. Cuídense. Chao. Hasta luego, Miss. Qué curiosita la chiquita. Ya, chao, chicos, cuídense.